Ya estamos conectados con el abogado penalista José Arrieta, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21 TV. ¿Cómo te va, Mayra? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí nuevamente. Uno de los casos quizás más emblemáticos de este tipo de delitos como el sicariato o banda criminal es el caso Gringallo. Actualmente no existe en nuestra legislación peruana un delito, o mejor dicho, un proceso para menores de edad. ¿Qué opina de este proyecto de ley que en esos momentos está en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos? Lo que sucede, Mayra, es que es un proyecto de ley que parte de una idea equivocada, para comenzar, ¿no? Y justamente esa idea equivocada tiene que ver con la supuesta inexistencia de un procedimiento para sancionar a las personas que infringen la ley penal y que se encuentran en este límite entre los 16 y los 18 años, ¿no? Yo lo he revisado en esto de tiempo que he tenido para hacerme una opinión sobre el mismo, y es un proyecto que en realidad tiene una serie de problemas y una serie de inconvenientes que creo yo, lejos de contribuir a solucionar esta problemática, más bien la van a hacer recrudecer, ¿no? Porque, para comenzar, no toma en cuenta que ya hay una responsabilidad penal, aunque especial, pero penal, del adolescente, según el artículo primero del título preliminar del Decreto Legislativo 1348, que contiene el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, ¿no? Entonces, un primer problema que se genera por el hecho de que este proyecto de ley 8166 aparentemente no ha revisado la existencia de esta norma previa, es uno de superposición, ¿correcto? Porque lo que intenta regular este proyecto de ley genera un conflicto porque está referido a un grupo de personas, destinatarios de esta norma, que ya están comprendidos en este Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, ¿correcto? El proyecto de ley no dice qué pasa con este código en el extremo de los menores entre 16 y 18 años que cometen estos delitos graves que están mencionados en la norma, ¿no? En el proyecto de ley, como crimen organizado, en fin, todos los que están mencionados en esa norma, ¿no? Y entonces no se habla de una derogatoria, no se habla de cuál va a ser en todo caso la coordinación entre ambas normas, para comenzar. Ese es un primer problema, ¿no? Que ya, dicho sea de paso, genera una impresión, digamos, bastante mala sobre la preparación que antecede a este proyecto de ley, ¿no? Porque si el autor ni siquiera ha revisado la existencia de la norma previa que se encarga de esto, digamos que nos puede esperar para lo que viene después, ¿no? Un segundo problema que tiene este proyecto de ley, en mi opinión, Mayra, es que se parte de manera errada, ¿no? De que las sanciones que existen para los infractores a la ley penal que se encuentran en ese rango de edad son sanciones livianas, absolutamente, pues, nimias, ¿no? Que son una especie de palmadita en la espalda y nada más, cuando esto en realidad es alejado de la realidad, ¿no? Este código de responsabilidad penal del adolescente, que si bien no está vigente todavía en todo el país, lo va a estar en los próximos años, ¿no? Establece que una persona entre 16 y 18 años que comete un delito tan grave como el sicariato, por ejemplo, puede llegar a pasar 10 años internado en establecimientos especiales para menores, pero privado de su libertad todo el tiempo. 10 años, ¿no? Que no es un tiempo menor, ¿no? Entonces, nuevamente, me parece que hay un problema otra vez al momento de fijarnos qué es lo que ya hay y cómo se va a mejorar esto supuestamente a través de este proyecto de ley Claro. supuestamente novedoso, pero que básicamente repite lo mismo cada cierto tiempo, ¿no? Esta idea de elevar las penas y poner penas cada vez más duras, como si eso fuera realmente a reducir la criminalidad, cuando todo lo que vemos indica lo contrario, más bien. Claro. Doctora Arrieta, hay una precisión. Por ejemplo, en el caso Gringallo, la persona, este adolescente, con problemas, evidentemente, había también pasado por este proceso de estar en un centro especial para reformarse, pero salía y volvía a delinquir, salía y volvía a cometer asesinatos. Entonces, ¿qué pasa para los adolescentes reincidentes? Que claro, aprovechan de repente la condición de que son inimputables para seguir cometiendo delitos. Sí, lo que sucede con el tema de los adolescentes reincidentes, Mayra, es que la problemática es ciertamente compleja, ¿no? No es una problemática que se vaya a poder resolver con tanta facilidad, ¿no? Como de pronto quisieran algunos legisladores,
simplemente firmando una ley incrementando la cantidad de tiempo que van a pasar privados de su libertad para que nunca más reincidan, ¿no? Al contrario, ya que se habla del tema de la reincidencia, ¿no? Sería bueno revisar un poco de las experiencias comparadas de países en los cuales se tiene, digamos, un régimen bastante más severo en materia de menores de edad. Uno de ellos es Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y en Estados Unidos hay un estudio elaborado por el profesor Kelly, William Kelly, del año 2015, que concluye que uno de los predictores más importantes de la reincidencia justamente es la edad a la que la persona ingresa al establecimiento penitenciario. Mientras más joven ingresa, más posibilidades hay de que se reincida, ¿de acuerdo? Entonces, incluso si pensamos en casos dramáticos o muy graves como el de Gringallo, en donde ha habido reincidencia, ¿no? Que es algo muy lamentable, que se debe intentar evitar, deberíamos preguntarnos primero si la forma más adecuada de luchar contra esa reincidencia es metiéndolos más temprano a la cárcel, cuando la evidencia lo que indica es que eso produce el efecto contrario, ¿no? Ujú. Ese es un primer problema. Un segundo problema es que lamentablemente, como se sabe también, estos establecimientos en donde se aplican medidas socioeducativas, el más conocido es Maranguita, ¿no? Lamentablemente no funcionan como deberían muchas veces por muchos problemas que van desde la falta de presupuesto a la falta de un personal humano adecuado, ¿no? Y entonces, en muchos casos, lamentablemente, este proceso de reinserción social o de, digamos, de reeducación que debería servir para combatir el riesgo de reincidencia, no se produce del modo adecuado, ¿no? Y Ajá, nuevamente, si sabemos que esto es así, ¿de qué forma el incremento del tiempo que se pasa en esos lugares va a servir para atacar ese problema, ¿no? Qué claro. bueno sería que hubiera una norma, por ejemplo, que plantee una reforma a estos establecimientos para garantizar la reeducación, ¿no? Pero no la hay. Lo que tenemos es un incremento sistemático de sanciones que no lleva a ninguna parte. Esa Y es la realidad. doctor, otra precisión. ¿Esta norma colisiona con los derechos internacionales? Ah, esa es una buena pregunta también. Sí, fíjese usted, hay un problema con la Convención de Derechos del Niño de 1989, ¿ya? Esta es una convención a la cual el Estado peruano la ha ratificado esta convención, ¿no? Y es una convención que si bien no establece de manera tajante, una prohibición de modificar la edad a partir de la cual las personas pueden responder penalmente, sí establece una serie de criterios generales entre los cuales se encuentra que la edad mínima bajo la cual se presume que los niños no pueden infringir la ley penal debería ser inferior a los 18 años, porque el concepto de niño para esta convención es justamente una persona que tiene menos de 18 años, ¿ya? Ujú. Es cierto después que vía interpretación hay una serie de países que han ratificado esta convención y aparentemente han encontrado una forma de adecuar sus legislaciones y permitir reducir la edad penal a pesar de que son signatarios de esta convención, ¿no? Pero esto merecería por lo menos un análisis, digamos, detallado y preparado para ver si vamos a incumplir o no un tratado internacional con todas las consecuencias que eso genera, que no aparece por ninguna parte en esta exposición de motivos que antecede al proyecto de ley 8166. Eso no está por ningún lado. Parece que el autor no se ha enterado que existe esta convención. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Arrieta, por estar con nosotros esta tarde analizando este tema muy importante que está en la Comisión de Justicia del Congreso. Muy amable.